Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe el cordial abrazo de la familia Roberts Matallana y de la Iglesia Palabra, Poder y Salvación Paposal. Nos disponemos como cada domingo a tener un tiempo con la palabra de Dios. Bienvenido con tu corazón enseñable. Y acuérdate, el corazón enseñable tiene 3 acompañantes infaltables: una Biblia, un lápiz y un papel. Vas a tomar nota, vas a aprender hoy, vamos a aprender todos de la palabra del Señor, vamos a ser edificados y nuestra vida así será más fructífera para la honra y gloria de nuestro amado Salvador. Entonces, listos para orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu palabra, Dios, que hoy va a ser compartida. Gracias por la inspiración de este mensaje, Dios de la gloria, porque trae revelación y sobre todo trae iluminación a cada corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret te presento a cada uno de los oyentes, Señor amado, de esta enseñanza, creyendo, Dios de la gloria, que disponen plenamente su corazón, que tu palabra ha de fluir, que tu palabra ha de correr y que todos seremos edificados, que todos seremos, Señor amado, aleluya, transformados, seguiremos siendo transformados, porque vamos de gloria en gloria, vamos de triunfo en triunfo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, tu palabra es viva y eficaz y nosotros la disfrutamos a plenitud con nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. De nuevo a todos bienvenidos. Recuerda que puedes darle like a esta enseñanza, la puedes compartir con otras personas. Suscríbete por favor al canal de YouTube y así nos ayudas a poder extender más y más la palabra del Señor. Donde quiera que estés, en Colombia o en otro país, recibe nuestro abrazo y disfruta con nosotros el tiempo con la palabra del Señor. Nuestro tema para hoy es el nuevo pacto. Hoy vamos a hablar del nuevo pacto. Prepara tu corazón, disponte y caminamos con Cristo el Señor. La Biblia destaca el llamado al ministerio neotestamentario, al ministerio del Nuevo Testamento. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, cuando llegas allí, 2 Corintios 3:6, lees: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces nos está hablando que hay un nuevo pacto. Y estudiaremos hoy detalles básicos acerca de tus beneficios al acogerte al nuevo pacto. El anhelo es que lo tomes como una inquietud para profundizar a la luz de la palabra del Señor y con la guía del Espíritu Santo, con la ayuda de maestros confiables, porque este tema es demasiado extenso y entonces hoy apenas tenemos como un abrebocas. El ministerio, que es servicio, o sea que si tú estás en el ministerio, bien, estás en la vida del servicio, y si anhelas estar en el ministerio, desde ya te doy la bienvenida a que estés al servicio de los demás. El ministerio no es un cargo en el cual tú puedas ejercer dominio sobre las demás personas, sino que es un cargo de servicio a los demás. Sigue el ejemplo del Señor Jesús. Nuestro amado Rey, nuestro Salvador, expresó que Él había venido no a ser servido, sino para servir, incluso llegando a dar la vida por los demás. Entonces, dispuestos a servir. Y ese ministerio en el Nuevo Testamento necesita ser desarrollado por personas competentes. Es decir, que el ministro debe conocer de manera amplia la labor a desempeñar. No puede ser un neófito. Y lo debe hacer con el carácter apropiado. Cuando la persona tiene el carácter apropiado, es una persona confiable, es una persona idónea. Recuerda que en el antiguo pacto, la familia de Leví, él y sus descendientes, ejercía exclusivamente el sacerdocio. No lo podía hacer alguien que no fuera un descendiente de Leví. Pero en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, en el pacto en el cual tú y yo estamos, todos hemos sido constituidos sacerdotes de parte del Señor. Lo vemos en Apocalipsis 1:6. Dice Apocalipsis 1:6:
y nos hizo, hablando del Señor Jesús, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todos estamos en el sacerdocio. Pero para entrar al grupo de los dones del ministerio, se hace necesario, indispensable, un llamado específico de parte del Señor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tú que me estás escuchando, que eres casado, que estás con tu esposa, que tienes tus hijos, tú eres el sacerdote de tu casa, sin que tengas un llamado a un ministerio específico, pero en tu casa ejerces como sacerdote, estás instruyendo, estás guiando a tu familia hacia el Señor y le estás hablando al Señor de tu familia, estás intercediendo por tu familia. Si ya hablamos de dones del ministerio, reitero, se necesita un llamado específico y encontramos la base en Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Qué dice Efesios 4:11? Y él mismo, otra vez, hablando del Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, él hace su parte, llamando, y el creyente hace su parte, estando en su mano del Señor para la formación del carácter y estudiando la palabra para recibir iluminación de esa misma palabra del Señor. Como ya vimos, el ministro debe ser competente en el nuevo pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que debe conocerlo ampliamente. Y cuando conoce el nuevo pacto de manera amplia, entonces va a poder desarrollar su labor de una manera idónea. Pero no solo para ejercer el llamado a un don ministerial se hace necesario conocer el nuevo pacto. También necesitas conocerlo para disfrutar sus beneficios e incluso para asumir las responsabilidades asignadas dentro de ese nuevo pacto. No corras el riesgo que significa la falta de conocimiento. ¿Qué sucede cuando no hay conocimiento? Lo dice Oseas 4:6. Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Veamos el principio maravilloso que aparece en este versículo. El pueblo es destruido cuando no tiene conocimiento. Evítate el problema de ser destruido por falta de conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento al que se refiere? Al conocimiento de la palabra de Dios y específicamente a tu ubicación dentro de la palabra del Señor, el nuevo pacto. Pero continúa el versículo diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Quiere decir que el conocimiento del pueblo era oficio del sacerdote, era responsabilidad del sacerdote. Entonces, si tú eres ministro del Señor, tienes que compartir ese conocimiento de la palabra. Y si eres el sacerdote, por decir algo, por poner un ejemplo, en tu familia también tienes que compartir las palabras del Señor y específicamente lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Ya hemos dicho que no estamos desechando el antiguo pacto, lo conocemos, nos abre la puerta para conocer y comprender el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Pero nuestro énfasis es ese, en el que estamos. Y de hecho, el nombre te lleva a una reflexión. Está hablando de nuevo pacto. Implica que hay un pacto anterior. Bueno, aunque ya Dios había celebrado diversos pactos, el que estaba vigente en los años de Jesús sobre la tierra era el pacto con Israel, conocido como la ley de Moisés. Hablemos del nuevo pacto. Había una referencia bíblica del plan de redención. Acuérdate Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15
el Señor está hablando y le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ya hemos aprendido que esta es la primera referencia que se hace a la redención. Más adelante encuentras ya una profecía específica acerca del nuevo pacto. Está en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Inicialmente, ten en cuenta esto, la ley fue escrita por Jehová. ¿En dónde? En tablas. ¿Cuál fue el material que utilizó? Tablas. ¿Te acuerdas de Éxodo 31, 18? En Éxodo 31, 18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Imagínate la ley escrita por el dedo de Dios en unas tablas. Pero por la idolatría del pueblo, esas tablas fueron destruidas y ahora le correspondió a Moisés escribirlas. Lo encontramos en Éxodo 34, 27. Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Entonces, la primera y la segunda vez decimos que la ley fue escrita en tablas. Y aquí encontramos la gran diferencia, porque las palabras del nuevo pacto se escriben en el corazón. Ahora no son piedras, ahora es tu corazón, lo que convierte este pacto en un pacto espiritual. Ya lo vimos hace un momento, ¿te acuerdas? Jeremías 31, 33. Leímos Jeremías 31, 33 y dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Sí, el nuevo pacto fue establecido por el Señor Jesús, pero fue escrito en nuestros corazones. Decimos que fue establecida por el Señor Jesús porque leemos Lucas 22:20. Allí encontramos por qué utilizamos esta expresión. Dice Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Él establece ese nuevo pacto y es mediador del pacto. Lo establece y es mediador de ese pacto establecido. Nos lo enseña Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tenemos esta maravilla de parte del Señor, un nuevo pacto del cual Jesús es el mediador. Entonces Él se hace responsable por el cumplimiento de lo pactado. Esto es una bendición enorme. Él asegura, Él garantiza que así sucederá. En otras palabras, Él es fiador de ese nuevo pacto. Jesús el fiador del nuevo pacto. Lo vemos en Hebreos 7:22. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora tienes plena seguridad. ¿Por qué? Porque conoces, sabes las características del fiador. Para que una persona sirva de fiadora, necesita tener las condiciones para asegurar el cumplimiento. ¿Y qué más seguridad que la que nos brinda Hebreos 13:8? Cuando tú llegas a este versículo de Hebreos 13:8,
encuentras que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él es inmutable. Entonces el que lo selló lo puede sustentar y lo puede garantizar porque en Él no hay ningún cambio. El desarrollo de cada uno de estos dos pactos también marca diferencia. No era lo mismo lo que sucedía alrededor de la ley que lo que sucede ahora alrededor de la gracia. Y entonces vamos a mirar Éxodo capítulo 24, versículo 3. Éxodo 24, 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Qué fue lo que contestó el pueblo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Nota, la clave era hacer. En la ley lo importante era hacer. Pero pasamos al nuevo pacto y miramos Gálatas 3, 11 al 12. Lo primero que miramos es lo que dice Gálatas 3 del 11 al 12. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y vamos a mirar de una vez Marcos 9:23. En Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En el pasaje que leímos de Gálatas, dice que es evidente que el justo por la fe vivirá, a diferencia de la ley que no era de fe, porque en la ley, como ya lo estudiamos, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En el nuevo pacto es por fe, y contundente la cita que leímos de Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En la ley lo importante era hacer, bajo la gracia, lo importante, lo fundamental es creer. Quiere decir que bajo la ley el hombre trabajaba, el hombre se esforzaba para ser aceptado por Dios. Pero cuando asumes el nuevo pacto, trabajas porque ya eres aceptado por Dios. Y es una diferencia abismal. Antes el hombre trabajaba para ser aceptado por Dios. Hoy tú trabajas, pero no para ser aceptado por Dios, trabajas porque eres aceptado. Ya fuiste aceptado por Dios. Míralo en Efesios capítulo 1, versículo 6. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya tú eres acepto, ya tú estás aceptado por el Señor en Cristo Jesús. Por la obra de Cristo a tu favor eres aceptado por Dios, y eres aceptado de una manera grata. El respaldo bíblico a esta afirmación es claro. Mira cómo lo planteamos. Primero vamos al bautismo de Jesús. El Señor Jesús fue bautizado y el Padre se manifestó. ¿Lo recuerdas? Está en Mateo 3:17. Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, hablando de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre se complace en su Hijo Jesús. Y lo confirmó en la transfiguración. Mateo capítulo 17, versículo 5. Vamos a Mateo 17:5, y cuando está el Señor que subió con Pedro, con Jacobo y con Juan, y se transfiguró y aparecieron junto a él Elías y Moisés, dice que mientras él hablaba, en Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió,
Recuerda, estamos en Mateo 17:5. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan. ¿Te das cuenta? El Padre se complace en Jesús su Hijo. Pero continuemos el proceso. Ahora tú estás en el Hijo, tú estás en Cristo. ¿Amén? Claro que sí, tú estás en Cristo. Y lo vemos en 1 Corintios 12:27. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y pasamos a Efesios 2:6. Efesios 2:6 dice: y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿La vas cogiendo? El Padre te ve a través del Hijo, a través del Señor Jesús. Y como Él acepta al Hijo, a Jesús, a Jesucristo, a ti también te acepta. ¿Por qué? Porque estás en el Hijo. Entonces tú en fe recibes esa aceptación. Tú puedes decir tranquilamente, tú puedes decir confiadamente, tú puedes decir en plena fe que tú eres aceptado por Dios. Entras en el nuevo pacto cuando aceptas a Jesús como tu Salvador y tu Señor. Es decir, cuando naces de nuevo. En el momento en que naciste de nuevo, entraste al nuevo pacto. ¿Te acuerdas la conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo? Pues vamos a ir allá para leer un versículo. En Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Era necesario nacer de nuevo. Y naciste de nuevo. Cuando naciste de nuevo, fuiste una nueva criatura. Ahora eres una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si lo miramos nosotros en otras versiones, dice que eres una nueva creación, que eres una nueva persona, que eres un nuevo ser. Él te regeneró. Repito, en el momento en que naces de nuevo, el Señor te regeneró. Así entras al nuevo pacto, regenerado. No mejoró tu anterior condición. Tenlo bien en cuenta, tenlo bien presente. No eres una versión mejorada del que existía antes del nuevo nacimiento. No eres una versión mejorada, eres una nueva persona. Y esa es victoria para tu vida. En tu estado natural estabas muerto en pecado. Y en esa condición pecaminosa no podías acceder a Él. Pero ahora recibes vida espiritual en Él. El nuevo nacimiento es asombroso, todo lo que hace a nuestro favor. Recibes vida espiritual en Él. Efesios 2:5. Dice Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y con esta nueva vida te integras al reino celestial. Ya no tienes una referencia del reino celestial, ahora te integras. Y te lo dice el mismo libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 6. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Todo
a lo que lleva el nuevo pacto? Ahora eres hijo de Dios. Sí, hijo de Dios. Él te adoptó. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso Juan 1:12. Pero pasamos a Romanos 8:15. Y en Romanos 8:15 dice, pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Eres adoptado por el Señor, eres hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, tienes todos los derechos de hijo. Dispones de una gloriosa herencia. ¿Te acuerdas de Romanos 8:17? Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oye, eres coheredero con Cristo, es decir, que estás en igualdad de condiciones, lo que tiene Cristo lo tienes tú, lo que es de Cristo también es tuyo. Tienes abierta la puerta de acceso a tu Padre. Este pacto es invaluable, es incomparable. Además de lo que ya hemos hablado, también encontramos que está abierta la puerta de acceso al Padre. Mateo 6:9. En Mateo 6:9 dice, ustedes pues orarán así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo empiezas a hablar con Él? Padre nuestro. Estás en condición de hijo. No eres un extraño para Dios. Tal vez el presidente más carismático de Estados Unidos en el siglo pasado fue John Kennedy. Y hubo muchos jefes de Estado y hubo gente muy importante del mundo entero que se quedó esperando una audiencia con el presidente Kennedy. Y es que, tú lo sabes, a él lo asesinaron antes de cumplir su periodo presidencial. Hubo algunos que alcanzaron esa audiencia y entonces tenían que estar en Washington X día y estar en la Casa Blanca tal día, a tal hora, y tenía que ir vestido de esta manera y tenía que esgrimir de una vez cuál era el tema a tratar con el presidente Kennedy. Él no podía llegar a hablar de cualquier tema. Y si era ese tema, no podía salirse de ahí. Si él decía, yo quiero hablar de cultivos de maíz en Afganistán, tenía que hablar de cultivos de maíz en Afganistán. No podía hablar de cultivos de arroz, porque ese no era lo que estaba previsto cuando le dieron la audiencia. Entonces imagínate lo complicado que era poder entrar a tener una audiencia con el presidente Kennedy. Pero hay una foto muy importante, muy bonita, muy diciente de su época como presidente, y es que aparece en esa foto él sentado a su escritorio, un escritorio que es famoso, el escritorio de los presidentes de Estados Unidos, y debajo del escritorio, jugando, estaba John Kennedy, su hijo. Él no tuvo que pedir audiencia, él no tuvo que plantear ningún protocolo para entrar. Lo máximo que él pudo hacer fue tocar la puerta. ¿Quién es? Soy yo, papi. Y de inmediato la puerta se abrió y él pudo entrar, porque el que estaba sentado al escritorio, para él no era el presidente de los Estados Unidos, para él era su papá. Ahora, cuando tú hablas con Dios, obvio que estás hablando con el soberano Dios, con el majestuoso Dios, con el incomparable Dios, con el Dios que está sentado en el trono celestial, rodeado de ángeles, de adoración maravillosa,
Pero cuando tú hablas con Él, no te refieres a Él en esos términos que son muy bien ganados, que son muy bien, que son merecidos y que son innatos en Él. Tú cuando te acercas a Él, ya lo vimos en Mateo 6:9, le tienes que decir únicamente, Padre. Y lo logras como uno de los beneficios enormes del nuevo pacto. A partir de tu entrada al nuevo pacto, disfrutas la gran victoria del Calvario. Pero no te conviertes en un simple vencedor. Ahora eres más que vencedor. ¿Por qué no eres vencedor, sino que eres más que vencedor? Porque Él peleó y tú disfrutas la victoria. Como lo dice Romanos 8:37. Dice Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eres más que vencedor. Y es que quiero contarte un secreto maravilloso. Su preciosa sangre, la sangre de Cristo, pagó el precio por ti. Él te redimió. Importantísima palabra, te redimió. Efesios 1:7. Dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, dice Efesios 1:7. ¿Qué pasa con la redención? Que en tu condición de pecado estabas bajo esclavitud de las tinieblas. No te incomodes, yo también. Todos estábamos en esa condición. Y lo encontramos en Romanos 6, 17 y 18. Dice Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. La redención fue el pago para hacerte libre de esa esclavitud. Recuerda que en la época del Señor todavía se vivía con mucha liberalidad, muy abiertamente la esclavitud. Hoy supuestamente está erradicada, aunque hay ciertas manifestaciones de ese verdadero flagelo para la humanidad. Y eventualmente los esclavos eran ofrecidos en subastas. Algunos compraban esclavos para mantenerlos en la misma condición, pero con un amo diferente. De pronto, un piadoso compraba algún esclavo para otorgarle la libertad. O en ocasiones, un esclavo compraba su propia libertad. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Jesús pagó el precio en que estabas tasado. Porque en la época en la que estábamos hablando, de acuerdo a las condiciones del esclavo, se fijaba un precio. Ahora, tú en tu esclavitud, yo en mi esclavitud, teníamos un precio. Y Jesús pagó ese precio que estaba tasado. ¿Para qué? Para hacerte libre. Te redimió. Pero ¿cuál era el precio? El precio era sangre. Y eso se evidenció desde el Edén y se corroboró en el Nuevo Testamento. Era necesario pagar con sangre para la redención del pecado. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué sucede? Que el hombre ha pecado, que el hombre se hizo delantales con hojas de higuera, pero el Señor aquí en Génesis 3:21 dice que les hizo túnicas de pieles. ¿Pieles de qué? De animales. Y si sacó la piel de los animales, necesariamente fue porque los sacrificó y hubo derramamiento de sangre. Y Hebreos 9:22
lo deja todo en concreto. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, cuando el Señor Jesús derrama su sangre en el Calvario y lo hace por ti, estaba haciendo la obra de la remisión, ¿verdad? Pero, ten en cuenta algo. Él dijo que establecía un nuevo pacto. Al momento de redimirte, en ese momento, el Señor hizo un nuevo pacto, como todos los pactos de Dios. Escúchame, los pactos de Dios se sellan con sangre exclusivamente. Y los pactos con Dios son pactos que Él establece, no que nosotros establecemos. Entonces Él estableció ese nuevo pacto y con la sangre con que estableció el nuevo pacto, con esa te redimió. El pago fue con la sangre de Cristo y fue el pago indicado, el pago correcto, la preciosa sangre, la sangre perfecta, como lo describe Primera de Pedro 1, 18 y 19. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 18 y 19? Sabiendo que ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Está hablando que fuimos rescatados, que fuimos redimidos, pero no se pagó un precio de cosas corruptibles. Y el versículo 19 nos dice el precio que se pagó, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa fue la sangre que selló el nuevo pacto. Esa fue la sangre que te redimió. Otra bendición que viene con el nuevo pacto es que Jesús en el nuevo pacto te justificó. ¡Qué enorme privilegio! Te justificó. Segunda Corintios 5:21. Dice Segunda Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a ver. Jesús en la tierra fluyó como hombre. Él aquí en la tierra fue 100% Dios, 100% hombre. Fue un hombre común y corriente en su humanidad. Tanto así que fue tentado, pero salió victorioso. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La gran diferencia con el resto de la humanidad es que aunque Él fue tentado en todo, nunca pecó. Sin embargo, en la cruz llevó tu pecado, llevó mi pecado. Aunque Él no pecó, en la cruz recibió inmerecido castigo. Tu castigo y mi castigo. Pero ese castigo que recibió, esa obra que Él hizo, nos muestran el verdadero amor, el amor de Dios. Como lo dice Isaías 53:5. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos centramos en una frase. El castigo de nuestra paz fue sobre Él.
Acuérdate que estamos hablando que Él nos justificó y decimos que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Aquí es donde se plantea que somos justicia de Dios en Él, que somos justos en Él. En su sacrificio, Él saldó la cuenta. Tenías una deuda en el cielo que se llamaba pecado, pero tu pecado fue borrado. Ahora estás a cuentas con Dios. Ya no debes nada. Estás en paz con el cielo. Esa es la justicia de Dios. El peso de la justicia de Dios cayó sobre Jesús, pero imputando los pecados tuyos y los pecados míos. Entonces, esa maravillosa justicia de Dios es estar en la posición correcta delante de Dios. ¿Por qué correcta? Sin deudas pendientes. Algo que por obras jamás lo conseguirías. Algo, la justicia de Dios en tu vida, la justificación, el ser tratado o el ser justo, solamente lo recibes por fe, por creer, no por obras. Otro proceso maravilloso. Vamos a Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Y lo llevó fuera, Dios a Abraham, y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó algo difícilmente aceptado por una persona, que un anciano tendría con su estéril mujer, que además había sido, ya había suspendido la costumbre de las mujeres, había pasado la menopausia, y que con ella Abraham iba a tener una numerosa descendencia. Abraham lo creyó y por haberlo creído, Dios se lo tomó como justicia. Ahora, Abraham no fue regenerado. Abraham no nació de nuevo, por eso solamente recibió trato de justo, pero él no fue justo porque no nació de nuevo. Tú naciste de nuevo. Tú fuiste regenerado. Tú eres una nueva criatura. Tú eres una nueva persona. Eres justicia de Dios en Cristo. Tú no recibes trato de justo. Tú eres justo delante de Dios. Abraham fue contado. Fue tratado como si fuera justo. El cielo considera que tú eres justo, porque cuando fuiste regenerado, cuando fuiste adoptado por el Señor Jesús, cuando fuiste redimido por el Señor Jesús, tu deuda quedó cancelada. Ahora eres justo delante de Dios. Y ya así en esa condición de nacido de nuevo, de estar inmerso en el nuevo pacto, a tu disposición está el poder de Dios. Solamente debes creerlo. Hechos 1:8. El poder de Dios a tu disposición. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con el nuevo nacimiento y con el nuevo pacto, poder de Dios sobre tu vida. Ahora, de acuerdo a tu fe, la sanidad te pertenece. Tienes a tu disposición también la sanidad de tu cuerpo. Primera de Pedro 2:24. Dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida ustedes fueron sanados. ¿Qué llevó el Señor Jesús? Nuestros pecados. ¿En dónde los llevó? En su cuerpo, donde recibió el castigo
por nuestra paz el castigo que nos hace justos, y por cuya herida, cual la herida de su cuerpo, nosotros somos curados. Nuestro cuerpo tiene a disposición la sanidad. Con la redención estás libre de maldición. Acéptalo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición, Gálatas 3:13, de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ya tú no tienes que sufrir por la maldición. El que quiera enviarte una maldición se estrella con la protección tuya, que es la sangre de Cristo. Y si cuando llegaste a Cristo estabas bajo efecto de una maldición, cuando naciste de nuevo, fue deshecha esa maldición, porque Él te redimió de la maldición. Pero tienes que creerlo, porque el diablo viene a sugestionarte y viene a tratar de convencerte que tú todavía estás bajo maldición, o que estás en maldición porque alguien lanzó una palabra en contra tuya. Pero déjame decirte que hay una mala interpretación de la palabra, y muchas veces encontramos cristianos sufriendo porque les hablaron mal, porque les dijeron algo malo. Y no, por favor, no me ate con los dichos de su boca. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice: te has enlazado con los dichos de tu boca. Eres tú quien puedes amarrar tu vida por lo que dices o por lo que oyes y lo crees. Pero ya tú no vas a creer más que sobre ti puede llegar maldición, porque estás bajo el nuevo pacto y fuiste redimido de la maldición. Por el contrario, hoy puedes disfrutar plenamente la bendición de Dios. Y esto es una maravilla, disfrutar plenamente la bendición de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que nos bendijo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tu bendición viene desde el reino de los cielos. Toda bendición está sobre tu vida. Te bendijo con toda bendición espiritual, porque tú eres un ser espiritual, pero que afecta tu alma y tu cuerpo y todo tu entorno. Estás bajo bendición. Estás bajo la bendición de Dios. Toda la bendición a tu disposición. Mira, yo tengo una expresión, obviamente, que no es bíblica, pero que nos sirve para dar ejemplo de esta situación. Yo sostengo que Dios aquí en esta parte tiene un huequito. Y tiene un huequito porque cada vez que nosotros oramos por nuestros hermanos en Cristo, bueno, muchas veces, la mayoría de veces, nuestra oración es: Señor, bendícelo. Señor, bendícelo. Y cuando yo oro por ti, que eres cristiano, que eres nacido de nuevo, que estás bajo el nuevo pacto, que estás bendecido con toda bendición espiritual, y le digo al Señor: Señor, bendícelo, yo creo que el Señor hace así, dice: ¿otra vez? ¿Otra vez? No, tú no necesitas ser bendecido por Dios, porque ya fuiste bendecido por Él. Tú necesitas aprender a disfrutar la bendición de Dios. Necesitas caminar bajo la bendición de Dios. Necesitas soportarte en la bendición de Dios, sabiendo que ya es tuya, que ya te pertenece. Mi amado, eres justo. Eres nacido de nuevo. Estás inmerso en el nuevo pacto. Camina como justo. Camina como nacido de nuevo. Camina como una persona que está inmersa en el nuevo pacto. Es la más grande bendición
para tu vida. Padre, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra llega a cada corazón con iluminación tuya. Ayúdanos a hacerla nuestra. Ayúdanos, Padre de la Gloria, a vivirla, a experimentarla, a disfrutarla, a compartirla, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Señor, porque muchos de los que están escuchando esta palabra la están llevando a su corazón. Dios amado, en el nombre de Jesús, oramos como justos, como nacidos de nuevo, como personas del nuevo pacto, que queremos disfrutar tu justicia, el nuevo nacimiento y el nuevo pacto. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Muchas gracias, mi Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado, siempre es un placer compartir contigo. Amado, siempre es una bendición muy grande para nuestra vida poder llegar hasta tu lugar con el tiempo de la palabra. Oramos al Señor para que esta palabra sea rema en tu vida. Y finalmente te recordamos que puedes darle un me gusta a la enseñanza, que puedes suscribirte al canal, que puedes compartirlo con otras personas, para que la palabra de Dios siga corriendo, siga siendo glorificada. Mantente firme en el Señor. Apresura tu paso para que lleguen más y más personas a los pies de Cristo, porque la trompeta está por sonar y queremos que se llene rápido el cupo para poder ir a estar con nuestro amado Salvador. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que el amor de Dios el Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo te acompañen ahora y siempre. Y no olvides nuestro correo electrónico iglesiapaposal@gmail.com y también nos puedes encontrar en Facebook como Iglesia Paposal. Ahora sí, bendición del Todopoderoso sobre tu vida abunde en gran manera.